también gracias por presentar a un ilustre filósofo. Voy a usar el concepto que usó anteriormente de el pensamiento contemporáneo, de alguien que he leído bastante en una época de mi vida, cuando era un poco más joven. Como se ha dicho acá anteriormente, el profesor Gianni Vattimo es un filósofo muy importante del pensamiento postmoderno, fue uno de sus principales impulsores y continuadores de esa, podríamos decir, esa reversión de la modernidad y ese desenclave de algunos de los criterios del pensamiento moderno que se reputaban como desgastados o como que continuaban con una existencia fantasmagórica y que no hacían suerte a los potenciales originales de emancipación. Solo voy a decir tres cosas porque lo interesante es escucharlo a él, para eso estamos aquí todos nosotros, y quisiera hacer tres breves comentarios. El primero es que la obra del profesor Vattimo podría ser articulada en tres conceptos que son conceptos muy, podríamos decir así, esenciales a su obra. Una es la del pensamiento débil, como ya se ha nominado aquí, y que incluso el término débil forma parte central de la conferencia que él nos va a destinar. La otra es la categoría de nihilismo. Uno de sus últimos libros tiene que ver con esa apropiación creativa de un concepto tardo-moderno, de la primera, podríamos decir así, fisura con la modernidad que produce Nietzsche, a lo cual el profesor es un erudito. Y el tercer momento de su pensamiento lo podríamos vincular a dos nociones que son pertinaces de su pensamiento, por así decirlo, que tendrían que ver con esa dupla que es la diferencia y la emancipación. El profesor Vattimo ha sido un ferviente defensor de esa reformulación de un concepto de racionalidad fuerte, de racionalidad metafísica, de racionalidad moderna, y ha abogado junto con otros muchos intelectuales, por una reconfiguración del concepto de racionalidad que aliente un pensamiento postmetafísico. El segundo momento que yo quisiera mencionar y que está muy vinculado al primero es que para nosotros latinoamericanos la figura del pensamiento de Gianni Vattimo también tiene mucha significatividad porque hace bastante tiempo en Latinoamérica, que podríamos mensurar en los últimos 50 años, se ha tratado de dar quiebre a perspectivas de una racionalidad monolítica, homogénea, y se está intentando articular no solo un concepto de racionalidad diverso, un concepto de racionalidad que ya deje de prestar, podríamos decir así, servicios exclusivamente sociales represivos, y en Latinoamérica han aparecido un conjunto de, podríamos decir así, de racionalidades plurales que tratan de articular un nuevo pensamiento social y político. Y como tercer momento, aunque ya lo enfatizó Camilo, el profesor Vattimo es un militante social y político por el derecho de las minorías y un ferviente defensor de abrir, podríamos decir así, dimensionalmente el futuro y convertirlo en un horizonte. Y obviamente siempre un poco uno piensa que va a merecer los cumplimientos. Sí, no, pero me doy cuenta que efectivamente algo he hecho. Me gusta que no se le conozca, pero no sé todavía que no es bastante. Se trata de hacer más y usted tiene que hacerlo para el futuro, etc. El título de este encuentro de esta noche tiene que hacer justamente con toda la cuestión
de la debilidad o del debilismo. Nosotros lo llamamos así. Se tengan en cuenta que los pensadores débiles somos 2 o 3, yo y 2 o 3 amigos, no es una grande escuela. No, decimos que, pero tiene una reputación pública no siempre positiva, porque hay muchísimos enemigos que intentan demostrar que somos débiles, es decir, proprio débil en francés. Somos dunque, no. Che io intento para tomar la rincorsa, come si dice prendere la rincorsa? Tomar l'impulso, per tomar impulso per el salto. Intento repetir un poco las bases de mi trabajo, porque no todos son supuestos conocerlos, obviamente. La noción de un pensamiento débil se inspira de 2 pensadores, como ha dicho el nuestro presentador. Uno es Heidegger, el otro es Nietzsche. 2 conceptos fundamentales provienen de estos 2 maestros. Uno es el de nihilismo, es decir, que el desarrollo del pensamiento occidental en la perspectiva de Nietzsche es un desarrollo hacia la debilitación, sino hacia la nada, obviamente, porque la nada sería una manera excesivamente metafísica, diría Heidegger, de hablar de nihilismo. Si hay la nada, pero si hay la nada no se habla más. El punto es descubrir y retomar la categoría de nihilismo de Nietzsche como una categoría histórico-cultural. Es decir, que, por ejemplo, el pensamiento moderno, concernente, por ejemplo, la política. La política se puede imaginar muy fácilmente que un Estado constitucional por relación a un Estado autoritario es más débil, es decir, que depende de elecciones, de diferentes controles, etcétera, etcétera. El sujeto humano que definió Freud, por ejemplo, que lo llamó, incluso Freud llamó la psicanálisis una herida al narcisismo del yo. Es decir, que el sujeto humano incluso es debilitado por el psicoanálisis, porque no es más el centro de una certidumbre que puede resistir a todo, no es más el cogito de Descartes. Es algo que uno dice, sí, a ver, soy así, pienso así, pero puede ser que esto depende del hecho que mi abuela me ha descubierto mientras robaba algo en la cocina, un chocolate. Efectivamente, se ha verificado, ha pasado esta idea de Freud que corresponde a una subjetividad más compleja, stratificada, pero no definitiva. Hay un muy lindo pasaje de la obra de Nietzsche de Más allá del bien y del mal, 289 puede ser, pero no me lo recuerdo, que dice que el eremita siempre sabe que hay una otra caverna más allá de la que él habita. Es decir, que siempre al fondo de la caverna, quizá otra caverna y otra caverna, no se llega más nunca a la certidumbre última o al último valor, etc. Esto es importante para comprender cómo se imagina la historia del pensamiento débil, es decir, no una manera de adecuar siempre mejor un modelo, como era la idea de progreso para la ilustración, por ejemplo, más o menos, pero una manera de descubrir ultimidades que no son ultimidades, o sea, debilitar los absolutos. Todo lo que se presenta como absoluto tiene el pecado de pensarse como el último, pero el último no hay, no existe. Scusate, disculpen, tengo
perdido la voz, no, todavía un poco la tengo. Esto sería el nihilismo de Nietzsche, entre el pensamiento de Nietzsche. ¿Qué significa Heidegger, la referencia a Heidegger en el pensamiento débil? Heidegger propuso la noción de diferencia ontológica, que significa simplemente el ser no puede ser el objeto. ¿Qué parecería? ¿Por qué? Básicamente cuando él empezó a escribir Sein und Zeit, el ser y el tiempo, en 1920, insomma, lo publicó en el 27, tenía, ¿cómo decir?, le parecía imposible aceptar que el ser sea identificado con la objetividad. No se olvide que era tiempo de positivismo, de cálculo, de cientismo, comienzo del siglo XX. No se puede aceptar que el ser sea objetividad porque simplemente, si no, yo no soy. Nosotros no somos porque no somos objetos. Somos abiertos, libres, con esperanzas, con pasado, con historia, etcétera, etcétera. E quindi si trattava per él de buscar otra idea del ser. Decimos que efectivamente él nunca llegó a la grande tesis mía, que el ser se debilita, pero finalmente como el punto lo que yo añado a Heidegger, y creo que lo hago legítimamente, pero él es muerto, no puede revoltarse. Quindi soy un poco violento. Es que no se puede imaginar la diferencia ontológica como un ser que está más allá, en alguna parte. Hay un teólogo alemán que yo siempre recuerdo que se llama Dietrich Bonhoeffer, que se murió matado por Hitler, por los nazis, y que decía, un Dios que existe, no existe. Un Dios que es, que se da, no se da. Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Porque un Dios que es un ente, obviamente tendría que ser en alguna parte, ser limitado, ser identificable, que se puede identificar a Dios, me parece un poco extraño. El ser de Heidegger tiene un puesto carácter, es decir, es algo que nos identifica con los seres, en un cierto sentido se presenta siempre subtraéndose. Es como el Dios de Moisés que se ve solo de las espaldas. Moisés vio a Dios solo mientras se escapaba. Esto yo lo pienso en términos de nihilismo nietzscheano. La historia del ser para nosotros es una historia de debilitación, en el sentido que el ser se rechaza siempre más a ser identificado con objetos. Y esto obviamente tiene su importancia, es decir, que yo cito una frase de la segunda, de una parte de Sein und Zeit, donde él dice que ser, no seres, se dan donde hay verdad. Y verdad hay solamente donde hay el Dasein, el humano. Pero básicamente, ser, no ser, es una importante afirmación. Se da el ser cuando los seres, las entidades, son un poco como olvidadas o obscurecidas, como dejados de lado. Tiene un contenido. Heidegger era también un pensador cristiano que al final decidió de no serlo más, pero finalmente tenía estos ecos en su cabeza del cristianismo. El decir que ser, no seres, se da cuando hay verdad, significa efectivamente que la actitud frente al ser tiene que descubrirlo sobrepasando los seres.